Dios te bendiga nuevamente con reflexiones musicales cristianas, compartiendo la palabra de Dios a través del canal de YouTube y llegando hasta su casa, el lugar donde usted se encuentra, para estudiar la bendita palabra. La reflexión de hoy, el juicio de Dios. ¿Le interesa saber? Ya estamos. El juicio del Señor ya se aproxima. El mundo está tocado a su final. Y en el terrible... Encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 2, encontramos el título ahí, el justo juicio de Dios. Vamos a leer solamente los versículos 6 en adelante y lo vamos a hacer paso a paso. El primer versículo, o sea, el 6, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El justo juicio de Dios. A veces no nos detenemos a analizar esta frase, el justo juicio de Dios. Y cuando leemos y nos detenemos, entonces pensamos en un juicio que Dios va a hacer. Pero a su vez es justo. Realmente es justo y merecedor. Así que el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quiere decir que de acuerdo a como nosotros hayamos vivido la vida, de acuerdo a como nosotros nos hayamos portado, digámoslo así, delante de Dios, Él nos va a pagar. Seguramente usted ha sido contratado o usted ha contratado a alguien para que realice una labor o un trabajo. Y a esta persona se le pagará de acuerdo al tipo de trabajo que ejecute. Así que si tenemos que hacer una adecuación local, pues le vamos a pagar de acuerdo a esa profesión. Pero si vamos a requerir de un ingeniero, pues el ingeniero nos sale un poco más costoso porque es de acuerdo a lo que sabe, a lo que conoce. Por eso dice la Biblia, el cual pagará a cada uno, a cada persona, Dios pagará de acuerdo a sus obras. ¿Cuáles son las obras que hemos hecho? En las obras que Dios tiene para nosotros, en cuáles nosotros hemos trabajado, como decimos, juiciosamente, esmeradamente, con responsabilidad. Y de acuerdo a ese trabajo que nosotros hayamos elaborado para Dios, entonces Él nos pagará. Así que, número 1, Dios pagará conforme a nuestras obras. Ahora, ¿cómo va a pagar Dios? Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, esta primera parte dice, vida eterna. Eso es uno de los pagos que Dios dará a cada uno de quienes realmente hacemos la obra de Dios. Y necesitamos hacer la obra de Dios. Existen miles y millones de creyentes, pero no todos hacen la obra de Dios. Dejamos la obra de Dios para que lo hagan los pastores, los evangelistas, los misioneros, ¿sí? Y dejamos el trabajo a ellos y nosotros no hacemos nada. Entonces nos limitamos únicamente a asistir a una iglesia, a escuchar un mensaje, a cantar y a danzar y gloria a Dios. Terminó. No. Si hacemos la obra de Dios, Dios nos recompensará y nos va a pagar de acuerdo a esa obra que estemos haciendo. ¿Y cuál es el precio que Él va a darnos? Nos va a dar la vida eterna. El versículo 8 dice, pero ira y enojo, óigase bien, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, si no hacemos la obra, si no estamos dentro del grupo de personas que hacen la obra de Dios para recibir vida eterna como pago, entonces dice que vendrá
ira y enojo. Dios pagará ira y enojo a los desobedientes. No queremos estar en ese grupo, ¿verdad? Así que hay que hacer la obra de Dios. Como esta es una reflexión tan corta y esto sería como una predicación de más de media hora, 40 minutos, vamos a avanzar. En el versículo 9 y 10 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Y el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Óigase bien, los que no hacen la obra, los que no se les va a pagar porque no hicieron nada, sí se les va a dar tribulación. Cuidado. Tribulación y angustia va a venir sobre el ser humano que no hace la obra. Y Dios no hace acepción de personas. Mire que en esta segunda parte nos divide en dos grupos. Primero al judío, porque es el pueblo escogido de Dios desde época por allá de Jacob. Es el pueblo escogido por Dios. Al judío primeramente no hay acepción de personas. También al griego, o sea, los demás. Pueden ser los demás, ¿sí? Lo podemos dividir en esas dos clases de personas. Entonces, al judío primeramente angustia, tribulación por no hacer la obra de Dios. Al judío primeramente y a los demás. Y a nosotros podría ser. Y en el versículo 10 dice, gloria y honra. O sea, ese es el premio para los que hacen o hacemos la obra de Dios. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y otra vez dice, no hay acepción de personas, o sea, al judío primeramente, siempre van de primeras, y luego a los demás. Y ahí lo nombra como el griego. Tenemos que avanzar porque se fue el tiempo realmente. Entonces, el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Oiga bien. Si no tienen ley, si no conocen la ley, van a perecer. Y los que conocemos la ley, si no la hacemos, van a perecer. ¿Sí? La segunda parte de ese 12 dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley divina, la ley de Dios, no hay escapatoria para nadie. Para nadie. Así como decía anteriormente al judío primeramente y luego al griego, ahora no importa si conoce la ley o no conoce la ley. ¿Sí? Después, en otra charla, de pronto hablaríamos de la misericordia, de la gracia de Dios, que eso lo ajustaríamos, pero ahora no voy a hablar de esto, ¿verdad? El versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la obra de la ley que está escrita se manifiesta de acuerdo a lo que tenemos en el corazón. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que vivimos, a lo que somos, a lo que tenemos en nuestro corazón. Y eso es muy importante tener en cuenta. Por eso dice la Biblia, en otro lugar que se lo dejo de tarea, que lo busque, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando escuchamos hablar a muchas personas cristianas y vemos que ese léxico como que no encaja, porque no refleja el cristianismo, entonces decimos, en su corazón está vacío. Ese corazón todavía no tiene a Cristo, porque está hablando necedades, está hablando cosas que no realmente no son o no deben estar dentro del vocabulario de un cristiano. Cuidado con eso. Entonces, el juicio de Dios tendrá que profundizar de acuerdo a nuestro corazón. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en nuestro corazón. Si yo tengo la ley de Dios en mi corazón, pues yo hablo de acuerdo a lo que conozco y a lo que sé y a lo que tengo. Dice, dando testimonio su conciencia. Esto de la conciencia es algo que es muy interno de cada uno, ¿verdad? Hacemos cosas y parece que no está bien
y como que a veces decimos, ¿será que sí está bien? Y eso en la conciencia se queda ahí, como que taladra, como que redarguye, como que pega y no nos deja estar tranquilos. A eso se le llama conciencia. De acuerdo a esa conciencia, usted sabe si actuó de buena manera delante de Dios o si por el contrario está desobedeciendo. Tocó cortar ya porque se nos acabó el tiempo. No hay nada secreto para Dios, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nosotros muchas veces hacemos cosas secretas. Y hay tanto secreto en nosotros y nadie lo sabe, ni siquiera la compañía, el cónyuge, ni los hijos, ni el primo, ni el hermano, ni el papá, ni la mamá. Solo nosotros sabemos qué hemos hecho y tenemos escondido. ¿Sí? Tenemos ahí guardado, tenemos escondido, pero resulta que según el versículo 16 dice que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué secretos tiene ahí en su corazón? ¿Cuál es el secreto que nunca se lo ha contado a nadie? Pues déjeme decirle que un día Dios juzgará ese secreto. Sí, ese secreto se va a dar a la luz. Hasta aquí los acompaño con reflexiones musicales cristianas por cuestiones de tiempo. No quiero pasarme los 10 minutos, creo que ya me pasé. Entonces, estamos aquí, firmes en la palabra de Dios. Dios le bendiga y hasta otra oportunidad. Que cuando Él venga a establecer su reino, los hijos del Eterno gocemos de su bien. Que cuando Él venga a establecer su reino, los hijos de